acompaña el doctor Juan Félix Espaillat. Él es ginecólogo, obstetra, mastólogo. Con él vamos a hablar temas importantes a propósito, ¿verdad? De esa fue la palabrita que... muchas cosas que envuelven estas especialidades. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, Luis. Muy buenos días. Vamos a empezar con esa palabrita, ¿verdad? Que esa palabra confundió a nuestro querido amigo y hermano Luis Miñoso. ¿Qué es eso? ¿Qué es la mastología? Se pudiera decir. Sí, ¿Qué es la correcto. mastología? Vamos a ver. Bueno, explicado desde un punto de vista práctico, los mastólogos lo que hacen es tratar todas las enfermedades de la mama, benigna, maligna, y que valga la aclaración que veo muchas consultas sobre nada estético. O sea, que hay van mujeres que muchas van, pacientes pensando que es lo estético. que algo estético, o sea, no, y nada estético. Doctor, hablando de eso y a propósito del mes de la lucha contra el cáncer de mama, la prevención del cáncer de mama, como es octubre, ¿qué porcentaje, por dónde anda en la República Dominicana ese porcentaje de mujeres que se detectan este tipo de enfermedad? Mira, en la estadística, gracias a Dios, va a favor del paciente. A modo global son de las pacientes que se enferman, 70% de las pacientes tienen una enfermedad benigna, o sea, que no amenaza su vida, y el 30% sí tiene, sí es enfermedad maligna. ¿Con qué tiempo, doctor? Porque vemos que hay mujeres que han sobrevivido, hay mujeres que han fallecido. ¿Cuál es lo ideal para que eso pare en ese porcentaje? Por ejemplo, benigno. ¿Hay un tiempo idóneo de la detección para no llegar a consecuencias fatales? No, realmente en el caso de las enfermedades que se detectan benignas, ellas van a ser benignas, no cambia como tu tipo de sangre. Si naciste A positivo, va a seguir siéndolo. Y en el caso de la maligna, pues lo mismo. Si en la detección fue maligna, pues eso no va a cambiar. Lo que hace y llama la atención y vemos tanta publicidad es que este cáncer no respeta edad. No es necesario que la paciente tenga 50, 60 años para padecerlo. ¿A qué edad es lo ideal, doctor, para que una jovencita, una mujer que empiece a desarrollar, empiece ya a examinar? Tenemos dos opciones. 35 años si no tiene antecedente familiar en línea directa. O sea, si esa paciente no tiene ni abuela, mamá, tía o hermana que hayan padecido algún cáncer de mama, de colon u ovario. Si los tiene, entonces se estudia a partir de los 25 años. Y ahí mismo hay mujeres que han optado, por ejemplo, que vienen de esa línea familiar de antecesoras con cáncer y han optado, por ejemplo, por hacer cosas preventivas, por quitarse las mamas o por entrar en tratamientos. Una vez le descubren los nódulos o que tiene algo que no necesariamente es cáncer, ¿usted lo recomienda eso? Mira, esa es una conducta aceptada, por lo cual si la paciente quiere, pues conceptualmente sí se puede hacer, pero hay que aclararle, y gracias al ejemplo de la actriz Angelina Jolie, sí, pues hay un ejemplo que todo el mundo conoce y entonces uno puede dar la explicación mucho más sencillo. El defecto es genético, no tiene nada que ver con estilo de vida. El defecto está en el cromosoma 13 y en el 17, en el brazo largo de esos dos cromosomas, y básicamente, de manera simple, lo que hace es que en el paciente que el gen está mutado, lo que hace ese gen en condición normal es inhibir crecimiento tumoral, y en la mutación lo que hace es que le da libre crecimiento al tumor. Por la parte con respecto a la actriz, bueno, si se quita la mama, evidentemente que no va a padecer la enfermedad, y si se quita los ovarios también, aunque le arrastren una menopausia, eso es un costo elevado, pero la parte del colon no tiene una ¿Cuáles son las solución. consecuencias de una mujer que, por ejemplo, por miedo, por temor a desarrollar ese tipo de cáncer, se quite los ovarios a temprana edad? No estoy hablando de tener hijos o no tener hijos, sino ¿hay alguna consecuencia hormonal, Sí. de sentimiento? ¿Qué le pasa a la mujer cuando, por ejemplo, a los 30 años, por un temor de un cáncer, se quita los ovarios? El problema, bueno, no el problema, la consecuencia de retirarse los ovarios es menopausia, pero menopausia engloba muchas... ¿Qué es la menopausia? Engloba muchas cosas, las hormonas que se producen a nivel de ovario. Popularmente la paciente entiende que solamente cuando entra en menopausia tiene la sensación esa de calor, que levantan la farda, qué calor. Que usted se sonroja, pero la menopausia tiene
eso como consecuencia daña pelo, piel y uñas, resequedad vaginal, falta de deseo sexual, falta de sueño. O sea, realmente las consecuencias son demasiadas. Doctor. De mineralización de los huesos, por eso O sea, hacen que la osteoporosis. mujer joven envejece en ese proceso más rápido cuando se quita, por ejemplo, los se ovarios. deteriora Se su calidad de vida Wow. Es notablemente. decir, que lo ideal es que la mujer joven se deje sus cosas y se dé sus tratamientos y sus revisiones. Que es que primero hay que enfermarse, porque y si, o sea, Y si no pasa. y si no sucede. Se cree, doctor, que el cáncer de mama solamente afecta a las mujeres. ¿Hay precedentes, doctor, Sí, de esa cáncer es de buena tetilla, por pregunta. favor? El- Yo soy uno los que- hombres tú me ves. estadísticamente es un 1% que los padece. Aquí yo he visto ya 3 casos. 2 son hermanos Wow. y Wow. uno es un urólogo. ¿Tiene que ver esos hermanos con algún precedente de varón o hembra en su familia que hayan tenido cáncer de mama? Bueno, sí tiene que ver con, desde el punto de vista genético, lo que en el hombre, como no tiene ovario, por la estadística no está, y o sea, lo que epidemiológicamente lo afectaría de primera mano sería colon, pero ¿Y cuál es el procedimiento, doctor, en un hombre que padezca de un cáncer de tetilla? no, es igual. Ah, es igual. O sea, se le- es se le igual, estirpa. dependiendo del estadiaje, va a depender que Se si le se hace estirpa radiación. completo o se ¿Qué, estirpa qué parcial. porcentaje hay, doctor, de que el cáncer de mama se expanda? Mama hace metástasis dependiendo del estadiaje, o sea, de estadio 3 en adelante el porcentaje es alto, y la metástasis es bueno, hígado, pulmón, cerebro y hueso. Dios mío. Esos son los órganos a los que él hace metástasis. Todos los cánceres es un tipo de célula y siempre tienen afinidad por algún tejido. O sea, las metástasis no son, o sea, nunca son a todos los órganos, siempre dependiendo de qué tipo de cáncer va a depender hacia dónde va. Doctor, ¿es recomendable cuando ya hay una operación de mamas que hay que extirpar, ponerse prótesis, o ustedes qué recomiendan? ¿No hay ningún tipo de consecuencia? Realmente la prótesis es buena, pero es interesante eso. Esa paciente tiene un cambio de enfoque en cuanto a cómo asumir la vida, y no, su prioridad no En cómo yo me no vea, es ni mucho cómo menos. verse, es estar viva. Y psicológicamente, doctor, ¿cómo ustedes manejan esa parte? Porque no nos llamemos engaño, es un cambio. Y más cuando usted tiene su pareja, porque la mujer, hay que ser honesto, se enfoca también mucho en, si yo quiero preservar mi matrimonio, y el hombre también es de muy visual, yo no me llamo engaño en ese sentido. Psicológicamente, ¿cómo manejan ustedes esos casos? Bueno, ellas, o sea, en los casos de la paciente que son mutiladas, Ajá. que es una mutilación, el tratamiento es lo que conversábamos, es psicoterapia de apoyo, pero es duelo. O sea, ella está perdiendo algo de su cuerpo, Claro. le están quitando Claro. algo. Se maneja como un duelo. Doctor, Digo, no lo manejo yo, lo maneja el psicólogo. Y ahí se especialista en involucra duelo, la pareja o el cuando se psiquiatra, quiere involucrar, todo. y la pareja va. Qué bueno. doctor, yo he visto casos, por ejemplo, también en hombres, donde le crece una mama y la otra se le queda como, o sea, casos donde se han diagnosticado cánceres de mama u otro tipo de cosas. ¿Qué ocurre en estos casos? O sea, donde al hombre le crece una mama y la otra como que permanece igual. Bueno, esa parte realmente... Ese es uno de los síntomas. ¿Cómo el hombre puede saber, por ejemplo, que tiene cáncer de mama? Ese es uno de los casos que yo he visto. En el hombre Ya. es realmente más fácil el diagnóstico, pero la incidencia es muy baja, pero el diagnóstico es más fácil porque él no tiene volumen. O nosotros los hombres no tenemos No, volumen. exacto. Que es una de las cosas que hace difícil estandarizar los pacientes. O sea, en esas campañas que vemos, bueno, tócate. Si la paciente es una paciente de mama voluminosa, la sensibilidad de su tacto va a llegar muy tarde si hace exclusivamente Entonces, en tocarse, el ¿no? hombre, ¿cómo el hombre puede saber si le crece una mama, si tiene... Si siente una masa adicional rara, topo, pero el claro. hombre lo detecta muy rápido, Doctor, porque es plano. doctor, usted sabe que ahora las mujeres, ¿verdad? Aunque no tengan cáncer de mama, les gusta ponerse sus cosas. Sí. ¿Eso tiene alguna incidencia se ha dado el caso que pueda tener alguna incidencia contraria a la salud? Eso es esa pregunta es muy buena, es muy frecuente. Realmente no. El que quiere operarse la paciente que quiera hacerse una cirugía estética
sea aumento O reducción. o reducción que se la haga. O sea, no eleva la estadística. Doctor, antes de pasar a otro tema, yo tengo unas preguntas interesantes que me surgen a propósito de la naturalidad de la sociedad dominicana. Hay estudios que hablan el por qué la proliferación del cáncer. ¿Qué tiene que ver con eso, doctor? La comida, el modo de vida. ¿Qué ha pasado en el mundo? Esa es mejor pregunta todavía. Nosotros no estamos teniendo, o sea, mundialmente no hay más estadísticas de enfermedades, simplemente ahora se diagnostican. Y antes no se hacía. Morían sin saber. Antes se moría. O sea, ahora se tiene mucha información, demasiada, pero ya llegamos a un punto que tiene que haber un avance en la ciencia muy grande. O sea, ya sabemos que el defecto genético antes se asociaba a cualquier cantidad de cosas, pero llegamos al callejón en que los cromosomas no se reparan, o por lo menos todavía no se reparan. Entonces la información es muy valiosa, pero no tenemos... La comida tiene que ver, doctor, con los lograrlo. diferentes cánceres. Bueno, el mama en particular no. No, pero pudiera ser esas comidas preelaboradas con muchos químicos, pueden en algún momento Pero tener con otro tipo de cáncer sí. Wow. Sí, claro. Doctor, usted también es ginecólogo, ginecobstetra, y me surgen algunas cuestionantes. Primero, estamos viendo como que la menstruación a las niñas les está llegando más temprano. Yo veo niñas de 9 años, de 10 años, de 11, que le llega de repente la menstruación. Antes veíamos como que era más tarde el asunto. Ahora no sé qué si se debe no eso, sé si las doctor? hormonas del pollo, como dicen, o qué. Pero ¿a qué edad debe una niña ir al ginecólogo? Porque muchas veces hay temor de los padres de sentir que las están iniciando como en algo. No, pero mira, buenísima pregunta. Desde que la paciente menstrua o la niña menstrua, debe visitar al ginecólogo acompañada de su padre. En esa visita no se va a hacer nada médico. Es simplemente que ella tenga un acercamiento y o sea, con la intención de lograr que se sienta cómoda en una futura visita, que sería cuando inicie vida sexual. O sea que la primera visita de una niña, por ejemplo, de 9, 10, 11 años, que menstruó, es al ginecólogo para tener un acercamiento. Y es entonces, informativa puramente. Y entonces ya cuando adulta, vamos a decir, o cuando inicie su vida sexual, adulta, esperamos, ¿verdad? Pues entonces empieza a ir al ginecólogo. Es correcto. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en términos ginecológicos? Sí, sin incluir las mamas, no, ya es La más común, y de hecho creo que, o sea, todos hemos oído hablar de alguien que la tenga, que son los miomas o leiomiomatosis, no sé si tú lo has oído mencionar. Sí, claro. Eso es muy, muy común. Bueno, muy común no, vamos a decirlo como va. Es la tumoración benigna más frecuente en el ser humano y los miomas solo lo padecen las mujeres. ¿Y cómo se previenen, cómo se combaten los miomas, doctor? No tienen, gracias a Dios no tienen una repercusión sobre... No tienen consecuencias. Sobre los miomas se operan por el síntoma. Algunos, no todos, causan sangrado abundante y la paciente se la pasa en un estado de anemia constante. Eso se operan. Lo que no... Doctor, la menstruación irregular, ¿qué tanto puede afectar o no a una paciente? Más que nada la afecta psicológicamente. La paciente, las femeninas en esa parte son extrañas. No le gusta cuando le llega la menstruación por los síntomas y la incomodidad que causa, pero tampoco les gusta no verla. Doctor, ¿qué es? Y que nadie se vaya a erizar por la pregunta, pero en los campos se utiliza mucho. ¿Qué es la creta de pollo o de gallo que le dicen a una enfermedad? Creta de gallo es una enfermedad que en los campos ¿qué es eso, doctor? No la he oído nunca. Pues No. mire, doctor, hay una enfermedad, ¿sí o no, Calimán? Que antes se padecía mucho y era muy parecida a la sífilis, a ese tipo de enfermedad. Que ahora me imagino que tiene otro nombre. Debe ser algo de eso, A lo doctor. mejor se llama igual, pero con un nombre más gallo. En el caso ya, si entramos a la obstetricia, hay algo que preocupa en la República Dominicana, y es la gran cantidad de cesáreas. O sea, como mujer debo decir que creo que hay un miedo innecesario en la República Dominicana. Yo tuve 2 partos naturales. No entiendo por qué se induce tanto a la cesárea. ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando? A la perfección. Se supone o conceptualmente la tasa de cesárea de cada obstetra debe ser un 10%.
o sea, del total Ok. de su nacimiento. Sí. Pero la razón por la que uno hace cesárea o parto tiene indicaciones, ¿verdad? Que son materno y fetales, bueno, esa X. Pero lo que es realmente importante y por donde viene la complicación es, la cesárea tienen indicaciones absolutas, o sea, que tiene que ser cesárea, o sea, condiciones que se dan que no hay lugar a duda, que son la minoría, y la mayoría que son indicaciones relativas. ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista conceptual, a juicio facultativo el médico decide si opta por el parto o la cesárea, y ambas cosas son aceptadas, y esa es la mayoría de los problemas que se pueden presentar. Dicen que es por ganar cuarto más rápido, que los médicos hacen cesárea. No. ¿Qué usted le responde a la gente, doctor? Realmente sí tiene un componente financiero, pero diferente. Tanto el parto como la cesárea, el costo es igual. El parto dura 12 horas y la cesárea dura 40 minutos. Sí, por eso voy, doctor, Exacto. entonces se multiplica. Entonces el tiempo es menor. Doctor, ¿qué tanto riesgo pueden tener estas mujeres que inventan con la denominada cortar la menstruación? Dame cortar ese periodo porque tengo X actividades o eso. Eso tiene... Eso es muy frecuente. Dije con limón, doctor, ¿eso es verdad? Con limón no, yo lo he visto con fármacos. O sea, Sí, ella se tomando automedica tomando hormonas, ¿verdad? ¿Y qué consecuencia puede traer eso? Interrumpir ese ciclo. de control hormonal. Doctor, y este auge que hemos visto de infertilidad en mujeres jóvenes, mujeres de 20, 25, 30 años, hay como un auge que se ha visto últimamente, se trata por todos los medios de que estas mujeres puedan tener hijos y muchas veces lo logran, muchas veces no. ¿Por qué, vamos a decir, se da ese tipo, cuáles son las causas de esa infertilidad en mujeres jóvenes? Mira, realmente en particular, referido a un caso particular, no sabría decirte. Ahora bien, la infertilidad en pacientes jóvenes o infertilidad primaria, en la que nunca han tenido hijos, siempre son anomalías anatómicas en su inmensa mayoría, y ya en segundo lugar son problemas metabólicos, y ahí entra lo que tú estabas hablando de alimentación. O sea, el problema metabólico es páncreas, o sea, azúcar y tiroides. Por ejemplo, en el caso de mujeres que padecen de endometriosis, ¿eso podría contribuir? Sí, contribuye. ¿Con eso? Sí. ¿Qué es la obstetricia, doctor? Esa es la parte de los nacimientos, de los Los embarazos. partos. La ginecología es la paciente no embarazada. Ok, y esa parte aquí, porque usted pica por todos lados, doctor, porque usted es ginecólogo y mamólogo. Mastólogo. Mastólogo. Entonces, ese es el proceso del embarazo, la obstetricia. La obstetricia usted determina si el niño viene por la vía correcta, todo eso. Todo lo que se refiere a una paciente embarazada es competencia de los obstetras. La relación de los médicos, ahí tengo que preguntar con el tema de las ARS. ¿Qué tanto pudiera usted decirnos de este tema? Muchos médicos se quejan de que las ARS le pagan poco, que reciben poco por el tema de la consulta y muchas veces tienen que aumentar el costo. ¿Cuál es la relación médico-ARS con respecto a esa ganancia? Eso tiene dos problemas fundamentales y el primero es que es un servicio estandarizado. O sea, quiere decir que se le paga igual a todo el mundo y eso se extrapola a cualquier cosa en el sector salud. Dicho de una forma práctica y dejando al médico de lado, por ejemplo, se pagan cifras estándar por un parto, una cesárea, pero el costo operativo, por decirte para no mencionar nombre de clínica, el costo operativo de una clínica premium o una clínica con condiciones en cuanto a estructura física no es igual al costo operativo de una clínica pequeña que está en un barrio. Claro. Sin embargo, la aseguradora emite el mismo monto en ambos casos. Y a los médicos la historia es la misma. Y en el caso de los médicos, la queja constante es que cuando entró en vigencia esa ley, no se estipuló un aumento constante. Digamos, es como que tú seas dueña de un apartamento y tú firmes contrato con anualmente, tu inquilino, el inquilino y tú no le hayas puesto que le va a aumentar anualmente. Doctor. Entonces siguen ganando lo mismo.
Finalmente, Sí. doctor, finalmente, hay todavía muchas mujeres que tienen, ¿verdad? Un hombre ginecólogo. Eso, ¿cómo va esa evolución en el país? Antes yo no era tan frecuente, pero sí, o sea, hay mujeres que tienen esa inclinación, que le gusta que sea femenino. Pero realmente, y eso sí se lo exhorto, una parte del tratamiento, o sea, la parte médica propiamente, pero con el ginecólogo la paciente tiene que sentirse cómoda. Claro. Si usted Sea fue al varón ginecólogo y no le gustó, o hembra. váyase. Doctor, Finalmente, doctor, las enfermedades de Elizabeth, transmisión tenemos que sexual irnos. son en la mujer, en su experiencia, han sido, hemos superado esa etapa, siguen siendo frecuentes. En 30 segundos, doctor. sí, son muy frecuentes. O sea, BPH es muy frecuente. Irá disminuyendo porque hay vacunas, gracias a Dios. Evidentemente ya lo que pasamos de los 30 años, pues esa no fue la suerte. Pero cada vez lo iremos viendo menos. ¿Dónde se encuentra ubicado su consulta, doctor? En Corazones Unidos y Ginecología y Obstetricia. Ahí usted encuentra al Muy bien. doctor Juan Félix Payá, ginecólogo tetra Y mastólogo. y mastólogo, Fernando. Y vaya a hacerse su mamografía. Mastólogo. Y yo le voy a enseñar a él que Fernando es de campo. Fernando quizás se encontró con 2 o 3 casos como lo que yo le dije. Fuera del aire lo vamos a decir. Ustedes no se vayan. Ya regresamos con la parte complementaria. Gracias, doctor. Gracias. EN Televisión, lo que tienes que ver.